Bauhaus fue la escuela de artesanía, diseño, arte y arquitectura fundada en 1919 por el arquitecto Walter Gropius en Weimar, hasta el año 1933, en el que fue cerrada por el partido nazi. La Bauhaus parte de la necesidad de renovar y reformar las enseñanzas artísticas como base para una consiguiente transformación de la sociedad burguesa de la época. No es un enfrentamiento frontal contra el orden establecido, no tratan de destruirlo o reconstruir a partir de las cenizas, sino que existe la voluntad de buscar la transformación a partir del arte y los artistas. El desarrollo del proyecto de Gropius estaría bastante ligado al socialismo utópico. La Bauhaus sienta las bases del diseño gráfico e industrial y una de las tendencias predominantes en arquitectura moderna. Sus tres directores fueron Walter Gropius, Hannes Meyer y Mies van der Rohe. La fundación de la Bauhaus se produjo en un momento de crisis del pensamiento moderno y la racionalidad técnica occidental en el conjunto de Europa. Soy Rodrigo Marfil y esto es la arquitectura del ayer y hoy. La Escuela de Oficios y Diseños Bauhaus es uno de los hitos del arte moderno. Tocó las distintas áreas artísticas, aunque fue en la arquitectura donde más influyó. Las bellas artes y la artesanía tenían el mismo valor dentro de la producción industrial. Su significado es casa de la construcción, y de ahí salieron algunas de las ideas y propuestas más interesantes a principios del siglo XX. No solo fue una escuela, también se convirtió en todo movimiento artístico. La escuela Bauhaus fue fundada por el arquitecto Walter Gropius en Weimar en 1919. Pese a que su fundador fuese arquitecto y la gran influencia que tuvo en la arquitectura, no tuvo un departamento dedicado a ella en sus primeros años. Fue definida como el edificio del futuro. La razón, con ella se trataba de unir todas las artes y ha influido en todas las vanguardias europeas. En la Bauhaus nacieron las bases normativas y los fundamentos académicos del diseño industrial y el diseño gráfico tal y como los conocemos. Los profesionalizó, pero además lo hizo aportando un estilo propio presente en todos los objetos usados en el día a día. En 1996, las obras de la escuela de Weimar y de Dessau fueron nombradas Patrimonio de la Humanidad. Bauhaus fue una referente mundial y aún lo sigue siendo. En ella convergieron todas las propuestas racionalistas, desde el neoplasticismo hasta el constructivismo, para fundirse en una metodología del diseño y el proyecto arquitectónico. Y es que los diseños que salieron de la Bauhaus aún siguen siendo deseados. Pero la arquitectura fue el campo en el que más influyó. Uno de los principios era: la forma sigue la función. La forma de los edificios eran geométricas que estaban inspiradas en el arte grecolatino y el renacentista. El fin de cualquier actividad figurativa es la arquitectura. En otros tiempos, la misión más excelsa de las artes figurativas era decorar los edificios, y por ello formaban parte inseparable de la gran arquitectura. En la actualidad se encuentran en un estado de aislamiento autarquio, del que pueden escapar solamente mediante una colaboración consciente de todos aquellos que actúan en este campo. Arquitectos, pintores y escultores han de aprender de nuevo a conocer y a comprender la compleja forma de la arquitectura, lo cual podrán restituir a sus obras aquel espíritu arquitectónico que han perdido con el arte del salón. Walter Gropius, programa de la Bauhaus Estatal de Weimar, 1919. El edificio de la Bauhaus está considerado como el mayor trabajo de Gropius, la obra más emblemática del racionalismo europeo e ícono de la famosa escuela. El edificio se despliega en varios volúmenes, lo que aporta dinamismo y se hizo adaptado a las condiciones de su ubicación. Está hecho de acero y cristal, y de los talleres del centro salieron los muebles y las lámparas de la escuela y de la resistencia. La Bauhaus tenía que ofrecer más que una especialización académica para cumplir con sus propósitos. Necesitaba nuevos métodos de enseñanza, y para Gropius la base del arte estaba en la artesanía. Estaba convencido que los artistas tenían que volver al trabajo manual. Por tanto, las clases las impartía a artistas y artesanos,
Los profesores procedían de distintas ramas artísticas. El objetivo era borrar la distinción entre las bellas artes y las artes aplicadas. Con esta escuela, Gropius agrupaba el compromiso político, la pedagogía moderna y la producción industrial. Las ideas racionalistas de su fundador se relacionaban con las intenciones de la escuela, reformar las enseñanzas de las artes para lograr un cambio en la sociedad burguesa. Gropius quería estabilizar y reforzar la escuela Bauhaus, impulsado por el periodo revolucionario que vivía Alemania tras la guerra. La creación de la Bauhaus coincidió con el tiempo con la nueva objetividad, un movimiento artístico que rechazaba el expresionismo. Tomaban elementos expresionistas, pero con un tono crítico para hacer denuncia social. La escuela creada por Walter Gropius era la otra opción al estancamiento de las corrientes artísticas y respondía a ello de una forma racional y matemática. La Bauhaus trataba de hacer un método riguroso con la crítica al expresionismo. Era un centro público y su permanencia no podía ser estable, así que la Bauhaus pasó por 3 ciudades, Weimar, Dessau y Berlín. La escuela Bauhaus también pasó por 3 etapas. La primera etapa transcurre desde la apertura de la escuela en 1919 hasta 1923. Se trata del periodo más romántico e idealista que vivió la Bauhaus. Cuando Gropius unificó a la Escuela de las Bellas Artes con el de las Artes Aplicadas, nació la primera escuela de diseño del mundo. El manifiesto de la Bauhaus ya dejaba ver sus pretensiones: recuperar la artesanía como arte y unir arte y artesanía. Gracias a la producción industrial, los productos que salieran de esa armonía podrían ser asequibles y consumidos por el gran público. De esa forma, dejarían de depender del Estado, vendiendo sus propios productos, ganando independencia. Los alumnos tenían que hacer un curso preliminar llamado Borkus, creado por Johannes Itten, en el que se comprobaban sus aptitudes. En él, los estudiantes tomaban contacto con las distintas especializaciones bajo la metodología del aprender trabajando. Los alumnos lograban una formación en las distintas áreas y conseguían orientarse en su formación. La clase de teatro era importante dentro de la escuela por ser una actividad social en la que aparecían distintos medios de expresión. La segunda etapa abarca los años de 1923 hasta 1925. El fundador del neoplasticismo, Theo van Doesburg, creó una revista y un movimiento llamado The Still. El neoplasticismo es el término con el que Piet Mondrian denomina en 1919 el estilo propio del grupo de Still, el estilo, que era una alianza entre artistas, arquitectos y diseñadores, alentados por el arquitecto holandés Theo van Doesburg. Los elementos básicos de la arquitectura se desarrollan como creativos. La luz, función, materiales, volumen, tiempo, espacio, color se convierten en elementos que pueden jugar un papel fundamental en el diseño. La arquitectura neoplasticista es una arquitectura de ligereza y transparencia, no de espacios monumentales. La nueva arquitectura ha destruido la pared en el sentido que suprime el dualismo entre el interior y el exterior. Las paredes ya no sostienen y se han convertido en puntos de apoyo. De ello resulta una planta abierta, totalmente distinta a la del clasicismo, porque los espacios interiores y exteriores se comunican. La nueva arquitectura es abierta en lugar de cerrada. El conjunto consiste en un espacio general que se subdivide en distintos espacios que se refieren al confort de la vivienda. Se ha suprimido la repetición monótona y se ha destruido la igualdad entre dos mitades, la simetría. En lugar de simetría, la nueva arquitectura propone la relación equilibrada de partes desiguales, es decir, de las partes que son diferentes, en posición, medida y proporciones. El color es uno de los medios elementales para hacer visible la armonía de las relaciones arquitectónicas. En una arquitectura neutra, acromática, el equilibrio de las relaciones entre los elementos arquitectónicos es invisible.
La última etapa va de 1925 hasta el cierre de la escuela de la Bauhaus en 1933. En 1925 alcanzó el poder un gobierno regional conservador, por lo que la escuela era presionada para que cerrara. Para mejorar la financiación y animar a los integrantes del centro, se creó el Círculo de Amigos de la Bauhaus, entre los que estaban Einstein y Chagall. De 1927 a 1930, el director fue Hannes Meyer. En 1930, Mies van der Rohe se convierte en el director de la Bauhaus. En 1933, el partido nazi decide cerrar la escuela, así que su director la lleva a Berlín, en un edificio viejo de telefonía. Ahí no durará mucho tiempo.